alegra volver a veros en una nueva iniciativa de la EPS. Me gustaría daros la bienvenida para la presentación del estudio InfoAdex. Lo primero, quiero agradecer a Elia Méndez, directora general de la FEDE, y Pedro Villa, director de Procesos y Sistemas de InfoAdex, por invitar a la EPS a ser los anfitriones en esta presentación, que es la primera vez que se hace en Andalucía. Y esto lo destaco no por presumir de eventos, sino por darle el valor que tiene el que lo hagamos en Sevilla y con dos destacadas instituciones del ámbito publicitario nacional, como son InfoAdex y la FEDE. Ese es nuestro objetivo y no otro por el que estamos implicados en esta asociación profesional. Desde la EPS llevamos los últimos años promoviendo acciones para fomentar y darle valor a nuestra profesión. No voy a enumerar todo lo que hemos realizado anteriormente, ya lo que lo hice en la gala del pasado mes de enero. Pero sí me gustaría adelantaros algunos asuntos que vamos a realizar este mismo mes y que todos ellos no tienen otra finalidad que la de hacer llegar a instituciones públicas y privadas la profesionalidad de nuestro sector y su papel para la economía y, por tanto, la necesidad de que siga mejorando y se den las circunstancias necesarias para ello. Por ejemplo, el día 22 de marzo asistiremos a la Junta Directiva y posterior Asamblea Ordinaria de la Confederación de Empresarios de Sevilla, en donde estamos integrados en su Junta Directiva. El 23 de marzo asistiré a la Asamblea General Ordinaria de la CEA. Tendremos un encuentro con la Diputación de Sevilla. A finales de mes nos sentaremos con los distintos candidatos a la alcaldía de la ciudad de Sevilla para exponer nuestras necesidades e inquietudes. Y también tendremos una Junta Directiva para ver distintas actividades que realizaremos con motivo de nuestro 45 aniversario. Me gustaría dar las gracias a Caixa Forum por cedernos sus instalaciones en el día de hoy y, por supuesto, a los ponentes de la mesa. Hemos intentado crear una mesa donde estén presentes todas las voces andaluzas, un anunciante privado, una agencia de medio andaluza, un medio de comunicación líder andaluz, además, por supuesto, de la FEDE e InfoAdex que hoy nos acompañan. También teníamos previsto la presencia de Antonio García Solís como representante de la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, pero por motivos de agenda a última hora ha tenido que desplazarse a Madrid. Es una buena oportunidad hoy conocer el estudio de InfoAdex, que vuelvo a reiterar que es la primera vez que se hace en Andalucía. Espero que aprendamos todos de lo que nos van a contar hoy nuestros compañeros en esta jornada. A continuación le doy la palabra a Elia Méndez, directora general de la FEDE. Muchas gracias. Para nosotros es un honor estar aquí, primero con InfoAdex, porque bueno, InfoAdex, aparte de ser un socio estratégico nuestro de la FEDE, como bien ha dicho antes vuestro presidente, es, diríamos, un adalid clave en el tema de los datos de inversión publicitaria, porque siempre estamos esperando todos los años que InfoAdex nos diga cuánto ha subido la inversión publicitaria, si estamos bien, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy vamos a ver muy buenos datos de esta región tan bella que es Andalucía, que nos da mucha esperanza, nos da mucho positivismo, que siempre lo tenemos dentro, y bueno, yo de alguna manera me siento halagada de estar aquí. Aparte de terminar con la presentación de InfoAdex, también vamos a compartir con vosotros un estudio que hacemos todos los años de inversión publicitaria de la Administración Pública, que de hecho va a ser un poco una primicia, puesto que el informe anual nacional se presentará en abril, donde presentaremos todos los datos, también por comunidades autónomas, pero sobre todo a nivel nacional. Con lo cual, hoy vais a ver la primicia de la región andaluza, para que veáis no solamente la inversión publicitaria de las empresas, sino también de la Administración Pública, de la cual también InfoAdex es un colaborador directo, porque trabajamos también con sus datos. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias, espero que disfrutéis y luego ya nos vamos a ver para el coffee. Buenos días a todos. Muchas gracias, Elia. Gracias, Salvador. Gracias a la Asociación de Empresarios de Publicidad de Sevilla. Gracias a la FEDE. Agradecer a muchos, ¿no? Agradeceros a todos por estar aquí.
Y bueno, os cuento, Pedro y yo vamos a mostraros los datos de inversión publicitaria. Yo os voy a hacer un breve resumen de lo que ha acontecido a nivel nacional y ya Pedro pasará a mostraros los datos concretos de la Comunidad Andaluza. Bueno, nosotros, para presentaros los datos que os mostramos en el día de hoy, nos basamos en el control diario que realiza InfoAdex con una determinada cobertura y criterios de control, y luego mensualmente y más al detalle, con motivo de la elaboración de este estudio anual, consultamos a todo el mercado directamente, a medios y soportes, a un panel de anunciantes y a través de las asociaciones que conforman el Comité Técnico del Estudio, que nos proveen datos para estimar a real el dato que nosotros capturamos en el día a día, y a ese dato le añadimos un estimado de lo que no controlamos nosotros directamente. Entonces, tenemos que agradecer pues, a la ACT, a la AM, a la EA, a la Branded Content Association, que se ha incorporado recientemente, a Conecta, a IAB Spain y, una vez más, a la FEDE por la colaboración que nos prestan y que nos permite presentaros los datos que tenemos. Y paso ya a mostraros pues, un poco el resumen de lo que ha ocurrido en el mercado publicitario español en 2022. En este año se alcanzaron los 12.214,2 millones de euros, con un crecimiento del 4,7%, bastante cercano a la evolución del PIB español. Como veis, veníamos pues, de un pequeño decremento en el 19, la fuerte caída que experimentamos por la pandemia de en torno al 18% en el 20, nos empezábamos a recuperar con cierta flexibilidad, pero ya este 2022 pues, se ha contraído un poco esa evolución positiva, dadas pues, todas las circunstancias que todos conocemos y que nos han complicado la cosa, tanto al sector publicitario como a otros sectores. Si bien es cierto que, por los análisis que hemos hecho de anteriores crisis, anteriormente, estas crisis afectaban de una forma más importante al sector publicitario. Parece que ya el mercado va entendiendo que es importante estar ahí, que es importante estar presente en los medios para mantener ventas, para seguir presente en la mente del consumidor, ¿no? Entonces, esto sería pues, bueno, una buena noticia dentro de lo complicado de la situación en la que nos encontramos. Si nos vamos a las distintas tipologías de medios, en medios controlados englobamos lo que teníamos anteriormente en medios convencionales, es un poco el above the line. Pues bueno, en este caso el crecimiento habría sido del 4,3%, alcanzando los 5.693,5 millones de euros, mientras que los estimados, que se circunscriben más a lo que sería un below the line, y donde incluimos los nuevos medios que van apareciendo, como veréis en posteriores diapositivas, pues se habrían incrementado ligeramente por encima de los controlados con ese 5%, alcanzando los 6.520,7 millones de euros. Si comparamos con datos del PIB español, la inversión publicitaria total supondría el 0,92% sobre el total del PIB. Y, bueno, pues lógicamente, y dados los volúmenes que tienen, los medios que denominamos estimados coparían el 0,49%, mientras que los controlados estarían en el 0,43%. Yendo ahora a los medios controlados, pues vemos que sigue ocupando por cuarto año consecutivo la primera posición el medio digital, que englobaría websites, redes sociales, apps y search, con 2.670,7 millones, un crecimiento del 7,6%. En segunda posición estaría televisión, que decrece ese 3,3%, alcanzando los 1.731,8 millones de euros. En tercera posición se encuentra radio, que es un medio que se ha comportado bastante estable a lo largo de las distintas crisis, que con 447,2 millones de euros se ha incrementado en un 7,7%. Y luego le seguiría exterior, que con ese crecimiento de casi el 21% ha superado ya al medio diarios. Luego vendría el medio diarios, que con esos 340 millones habría incrementado su cifra en un 1,2%. Dentro de los medios impresos, revistas, con ese casi 3% de incremento, estarían 123,3 millones. Y, bueno, le seguirían luego medios con menor volumen, como son el cine, con esa importante subida de casi el 70%, 21,1 millones de euros, y dominicales con 9,2 millones y un crecimiento del 2%.
Y quedarían así las cuotas de mercado para los distintos medios. Pues, lógicamente, digital coparía ese casi 47%, televisión el 30,4%, radio casi un 8%, exterior y diarios con cuotas cercanas del 6,2% y el 6%, y bueno, los datos que aquí veis. Pasamos ahora a la inversión de los medios estimados. En este caso, el que más crecería sería un medio de los tradicionales, de los históricos, que es buzoneo y folletos, con ese 25,1% de incremento, alcanzando los 256,6 millones de euros. Luego, los que más crecerían serían los de reciente incorporación, que son influencers, eSports y audio digital. Audio digital lo incluimos por primera vez en este estudio. Esta se situaría en 75 millones de euros, con un crecimiento del 21,4%. Dentro de los tradicionales también tendría muy buen comportamiento anuarios, guías y directorios, que alcanza casi 77 millones de euros, con un 22% de incremento. Y bueno, en primera posición pues se sigue manteniendo marketing telefónico, con un 8% de incremento, 1.655 millones de euros. Le sigue marketing mailing personalizado, con 1.442,2 millones de euros y un leve decremento del 1,5%. Y en tercera posición se mantiene PLV Merchandising, señalización y rótulos, que se mantiene con 1.400, casi 31 millones de euros. Y a lo largo de los últimos años se nos viene pidiendo mucho que incluyamos en cada uno de los medios la parte digital que le correspondería. De acuerdo a nuestra visión digital, se ha iniciado un análisis particular para esta parte, pues por las características de esta parte del entorno digital, pero entendemos que a futuro pues la parte digital de cada medio tendrá que ir incorporándose a cada uno de los medios según corresponda. Entonces, aquí os muestro un análisis inicial en el que básicamente lo que hemos hecho dentro de nuestra parte, aquí nos estamos ciñendo exclusivamente a lo controlado por InfoAdex en el día a día. Entonces, dentro de la parte de websites, hemos distribuido a cada medio lo que le correspondería. Entonces, haciendo este ejercicio, el crecimiento del mercado sería del 1,5% dentro de los controlados, y en el caso de diarios y dominicales, pues si 349,2 millones de euros corresponden a la parte tradicional, a la parte no digital, habría casi 478 millones que corresponden a la parte digital. Incluyendo esta parte, en diarios y dominicales, el medio supondría casi un 58% del total controlado. Y bueno, aquí veis los distintos casos. En el caso de exterior, la parte digital serían 113,6 millones de euros, en radio 41,2 millones de euros, en revistas casi 78 millones y en televisión casi 103 millones de euros. Y aquí a la derecha veis el porcentaje que digital supondría sobre el total del medio. Y ya esta es la última que os presentaré yo, y sería cómo quedaría la evolución de cada uno de esos medios metiendo esa parte de websites dentro de cada uno de estos medios. En el caso de diarios y dominicales, el comportamiento sería ligeramente peor que el 1,2-2,1 que tenía, incluyendo todo el estimado. Aquí también hay que tener claro que nos estamos centrando exclusivamente en lo controlado por InfoAdex. Exterior tendría, bueno, exterior, radio, revistas y televisión, todos ellos tendrían un comportamiento ligeramente más positivo que sin incluir esta parte digital. En el caso de televisión, que tenía una caída del 3,3, pasaría al 2,2 y bueno, pues aquí veis las distintas evoluciones que tendrían los distintos medios. Y por mi parte sería todo. Ya le dejo a Pedro que nos explique el dato concreto de Andalucía. Muchas gracias. Yo os voy a contar cómo ha sido el comportamiento en dos vertientes. Por un lado, la inversión que generan los anunciantes cuya razón social es Andalucía, y, en segundo lugar, la inversión que reciben los medios andaluces o con ámbitos en Andalucía. Bien, pues vamos a empezar viendo cuál ha sido el comportamiento de los anunciantes de Andalucía. A ver, en nuestra base de datos en el año 2002 tenemos registrados un total de 42.772 anunciantes en toda España, de los cuales 4.862 son
andaluces, con esta distribución que podéis ver aquí, por número, esta distribución porcentual para cada una de las provincias que conforman la comunidad. Claramente, la primera provincia es Sevilla y luego ya estaría Málaga, quiero recordar, e incluso Jaén, que me sorprendió que Jaén estaba por encima, por ejemplo, de Córdoba, en cuanto a número de anunciantes cuya razón social estaría ahí. Es decir, en resumen, un 10,2% de los anunciantes españoles tienen su razón social en Andalucía. ¿Y cuál ha sido la inversión generada? Fijaos en esta slide, en esta diapositiva, porque realmente si vemos que en 2022 estos 4.000 y pico anunciantes de Andalucía habrían invertido en total España 107 millones de euros, sería una de las comunidades autónomas que ya estaría por encima del año 2019, que solo se invirtieron 94 millones. Habría superado los 3 años de pandemia o de situación de dificultad que hemos vivido en España. ¿Cuánto representan estos 107 millones? Pues representan el 2,5 sobre el total de la inversión generada en España. 2,6. Aquí lo vemos en esta gráfica. El 2,6, los 107, frente a los 4.129 millones que se generaron y controlados por Infoades en el año 2022. Bueno, aquí podéis ver que en los últimos 4 años, Andalucía se mueve en el entorno entre el 2,2 y el 2,5, 2,6% en la evolución de estos años. Aquí está. Realmente Andalucía, por inversión generada, inversión publicitaria, es la cuarta comunidad. Madrid, con un 52%, pero es verdad, yo siempre lo digo, Madrid distorsiona lo que es el comparativo con el resto de comunidades. ¿Por qué? Bueno, porque realmente ahí están toda la administración del Estado y es verdad que al final también pues hay bastantes empresas multinacionales cuya razón social está en Madrid. En segundo lugar, esto es también estable a lo largo de los años, es Cataluña, que se mueve en el entorno del 20%, y luego ya el resto, bueno, pues tenemos la tercera, que sería la Comunidad Valenciana, y la cuarta, que es Andalucía, con esos 107 millones. ¿Y cuánto invierten de promedio los anunciantes de Andalucía? Ahí lo tenemos, algo más de 86.000 euros de promedio. Tenemos anunciantes que invierten en torno a 20 millones y, lógicamente, luego mucho anunciante con una inversión mucho más pequeña. Y estos son los principales sectores. ¿Dónde invierten estos anunciantes? El principal sector es bebidas, donde habrían invertido 30 millones. Perdonad que me pongan mirando ahí, porque es que esta pantalla no la veo. Entre eso y que debo tener más las gafas, porque no veo. Bueno, bebidas serían 30 millones, lo que representa el 16,6% de la inversión que se destina al sector de bebida a nivel general toda España. ¿Por qué bebidas? ¿Quién es el anunciante más representativo del sector bebidas? De Heineken, lógicamente. En segundo lugar estarían los servicios públicos y privados. Y aquí, lógicamente, la administración tanto de la Junta de Andalucía como las diputaciones y administraciones locales hace que sería el segundo sector y que en su conjunto representa el 3,3% de toda la inversión dentro de este sector. Luego está cultura, enseñanza y medio de comunicación, son los propios medios. Estarían aquí, el sector de alimentación, como no puede ser, y luego todo lo que tiene que ver con el ocio, la distribución, la restauración, bueno, pues que representa el 1,8% sobre el total invertido en este sector, 9 millones de euros. ¿Y quién es el principal anunciante? Heineken. Heineken, y que en cualquier caso su inversión ha caído de forma, entre comillas, importante, ha caído un 21%. Bueno, el año 2021 invirtió 20,1 y en 2022 15,9. Luego veremos por qué, porque realmente tiene mucho que ver la caída de inversión de Heineken con la propia caída que se ha producido a nivel España de lo que es televisión, que como bien decía Patricia, la televisión ha caído un 3,3%, lo que es su facturación publicitaria. Esto se ve reflejado aquí también en Heineken. El segundo anunciante es Pernod, con una inversión de 11,3. Luego ya estaría la Junta de Andalucía y... Chicos, yo no veo nada.
Elba no sé qué. Bueno, es que además la tipología de letra tampoco ayuda. Y bueno, el quinto sería Vendelus, que hemos estado investigando quién es, porque realmente no sabíamos quién era, y es la empresa organizadora del Starlight, que tendría una inversión de 2,9 millones. Bueno, ¿qué podemos ver? Que en su conjunto estos 10 grandes anunciantes de Andalucía habrían invertido, en cualquier caso, un 7,2% menos que en el 2021 y representan el 43% de toda la inversión generada. Y el total de los anunciantes, lo que decíamos, un 2,5. Estas son las cómo reparten la inversión los anunciantes de Andalucía comparándolo con el resto con total España. Podemos ver que los anunciantes de Andalucía dedican de su presupuesto publicitario pues casi un 39% a lo que es el medio televisión y los anunciantes de España dedicarían por encima del 40,2%. En digital, sin embargo, los anunciantes de Andalucía dedican un poco menos de presupuesto que a nivel de España. En diario, sin embargo, dedican más presupuesto. De su presupuesto publicitario dedican más inversión para diarios que lo que hacen el resto de anunciantes de España. Luego, los medios más pequeños sí que existe mucho paralelismo, pues ya tanto en exterior como en radio, en revistas e incluso en cine. Bien, vamos a verlo por cada uno de los anunciantes, de los medios. Decíamos, Heineken en lo que es televisión habría invertido 14,2%. En segundo lugar estaría Pernod. Airbus, este anunciante que es nuevo, el sector Alarm Spain, Skill, de nuevo Starlight. Bueno, aquí podéis ver quiénes son los 10 principales anunciantes para el medio televisión, 32 millones de euros en su conjunto y pues como ha ocurrido en el total del medio, la inversión en televisión ha caído, pues lógicamente se ve reflejada también en estos anunciantes. Y en digital, sin embargo, la inversión sí que se habría incrementado. Pero bueno, como en todo, como en el resto de España, la inversión en digital crece. Aquí el primer anunciante es Pernod, el segundo sería la Junta de Andalucía. Aquí tenéis que los 10 primeros pues, se sumarían 11,5 millones y bueno, casi duplicarían la misma inversión que habrían hecho estos mismos 10 anunciantes en el año 2021. En su conjunto, los 4.000 y pico anunciantes de Andalucía habrían invertido un 5,9% más en el medio digital. Y en diarios pues también, bueno, la inversión es mucho más pequeña. Aquí tenemos el principal anunciante que es Unicaja, seguido de la Junta de Andalucía, y la inversión sería de 5,1 millones, estos 10 primeros anunciantes, que también es ligeramente inferior a la de años anteriores. Hemos visto cómo se ha generado la inversión de los anunciantes de Andalucía. Ahora vamos a ver cuál es la inversión que han recibido los medios de Andalucía, por cualquier anunciantes de cualquier comunidad, incluyendo la de Andalucía. Pues aquí está, podemos ver que, bueno, no está sumado, pero esto básicamente suma 80,1 millones de euros. Esa sería la inversión que han recibido en su conjunto los medios de Andalucía. El primero es Diarios, que habría recibido 34,2 millones, seguido de todos los circuitos que tienen emplazamientos en cualquier punto de la región de la Comunidad de Andalucía, 28,2. La televisión, básicamente aquí esa cifra refleja lo que es Canal Sur. Radio son 3,6. No tenemos datos de Andalucía de radio en el año 2001. El primer año ha sido 2022. Eso corresponde a las desconexiones que estamos controlando de los grandes grupos radiofónicos. Me han prometido de Canal Sur que el año que viene vamos a tener Canal Sur Radio. Seguro, ¿no? Vale. Pues ya tendremos comparativo. 3,6 millones y, por último, bueno, estarían todos los cines también del ámbito de Andalucía con 3,3 millones. Aquí tenéis la cuota, 42% diarios, el 35% que es exterior y el 14% que es televisión. ¿Quién es el principal anunciante para los diarios y los dominicales de Andalucía? Línea Directa Aseguradora, con una inversión de 1,5 millones. No está mal. Es un gran anunciante, pero bueno, 1,5 millones. Seguido de la Junta de Andalucía y, bueno, pues aquí tenéis los 10 primeros, siempre trabajamos con los 10 primeros. Bueno, básicamente habrían invertido lo mismo que en 2021, estos 10 primeros, 6,2 millones.
En su conjunto, sí, algo menos que en el año 2021. Y en exterior, bueno, en exterior hablábamos de que el medio a nivel total España había crecido por encima del 20%. Aquí es verdad que estos grandes anunciantes, el primero de ellos, que es Coca-Cola, habría crecido casi un 48% su inversión en el medio exterior. Está luego en tercer lugar pues Volkswagen, Burger King, Pernod. Aquí tenéis, en su conjunto, un 24%, estos 10 anunciantes habrían invertido en circuitos del medio exterior de Andalucía un 24% más. Y ya para finalizar, y esta es importante, esta slide, a ver, decíamos 107 millones, que son los que ha invertido los anunciantes de Andalucía, por medio. Bueno, pues esos 107 millones... Para los cines, para el medio cine, el 33,6 sería la inversión de estos anunciantes de Andalucía que han ido a los cines de Andalucía y el resto sería a la que ha ido a los cines del resto de España. En diarios, claramente, los anunciantes de Andalucía apuestan por los diarios locales, diarios de Andalucía. Ahí vemos que está en el 75% de su inversión. Exterior, sin embargo, está mucho más equilibrado, casi 50-50 lo que invierten tanto en Andalucía como en el resto. Radio todavía no es muy representativo porque solo tenemos un control parcial, pero bueno, ya con ese control parcial tenemos que el 32,6 de ese presupuesto está yendo a las radios, en este caso, Desconexiones de Andalucía. Y televisión, bueno, pues ahí tenemos casi el 6% de su presupuesto está yendo a Canal Sur, aquí presente. En su conjunto, pues el 22,4 de los 107 millones se queda en Andalucía, medios andaluces. El resto, pues resto de medios de toda España. Y esto es todo en cuanto a Andalucía. Bueno, pues por mi parte voy a presentar en primicia totalmente el tercer estudio que hacemos en la FEDE sobre los concursos de publicidad de la Administración Pública. Y la parte, sobre todo, de Andalucía. Esto es muy diferente. Infoades ha hablado de los datos controlados de inversión. Este estudio es sobre los concursos. Estos concursos, pues me imagino que todos conocéis en mayor o menor medida. Nosotros trabajamos sobre las convocatorias. Sabéis que la FEDE, uno de los servicios que da a todos sus asociados, y a través también de la Asociación de Sevilla, es todas las convocatorias de concursos relacionados con la publicidad se reciben diariamente y lo que hemos trabajado es sobre todo ese volumen de información para ver un poco qué inversión se hace o qué inversión se prevé más bien, porque no podemos asegurar que luego esos concursos hayan sido adjudicados ni por esas cantidades, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene? Bueno, pues lo sabéis. Estos son los datos del estudio Infoades de este año de los mayores anunciantes de España, ¿no? O sea, lo encabeza L'Oréal con 71 millones de euros, pero realmente el mayor anunciante de España también lo sabemos, no son ninguna de estas empresas, es la Administración Pública en su conjunto. Fijaros, esto es solamente la mayor campaña de la publicidad de la Administración Pública, todos la conocéis, que es el sorteo de Navidad y del Niño, 33 millones de euros en medios, más 6,6 millones en creatividad, comunicación y publicidad, todo lo que es. Esto fue el concurso, luego lo que fue la adjudicación y lo que es la inversión puede ser distinta, y de hecho es distinta, ¿no? Puede ser más alta o puede ser más baja. Pero bueno, solamente una gran campaña, que lo hemos visto eso, pues que es casi la mitad de la inversión de L'Oréal, o sea, eso está claro. Y bueno, pues básicamente la metodología ya la he comentado, son los concursos convocados, el presupuesto es el que aparece en la convocatoria, no es. Y bueno, pues veremos que en muchos casos también, aparte de publicidad, hay otras actividades o servicios que no son estrictamente publicitarios, ¿no? O sea, eso puede ocurrir porque son. La metodología, básicamente, pues de forma muy simple, recibimos todos los concursos con Cipesa, una de las empresas que es proveedora de la FEDE, trabajamos con ello para enviárselo a todos los asociados y hay una base de datos que es sobre la que se ha trabajado para hacer todo este estudio, ¿no? De forma muy simple, hemos dividido la administración en estos 6 tipos de administración, la central, comunidades autónomas,
diputaciones, comarcas, etcétera, mancomunidades de municipios, ayuntamientos, empresas públicas y administración europea. Y los servicios publicitarios, que esto es algo yo creo que es bastante interesante, en tipos de servicios que se piden por parte de la administración. Todos tienen que ver con la publicidad, tienen que ver mucho, unos con los medios y otros más bien con técnicas publicitarias. Hablamos del merchandising, patrocinios, publicidad generales, campañas en general, medios cuando es exclusivamente concurso de medios, relaciones públicas, publicidad exterior, que es infraestructuras y acciones muy dirigidas específicamente al exterior. Publicidad directa, en este caso está muy mezclado con servicios postales, porque se envía información a los ciudadanos, pero también hay otro tipo de notificaciones, etcétera. Digital, que es de lo que más está creciendo. Diseño y edición gráfico de todo, libros, catálogos, materiales gráficos. Y ferias y congresos, que también evidentemente tiene mucho que ver con y exclusivas, que están aparte, no se incluyen en el estudio, básicamente porque las exclusivas suponen ingresos para la administración, no es una inversión, sino que es la gestión de la publicidad exterior, ¿no? Y bueno, grandes datos, de forma rápida, ¿no? Luego lo podemos compartir, pero fijaros que en 2022 se convocaron 3.271 concursos públicos relacionados con la publicidad y todos estos servicios, de los cuales todo el presupuesto total fueron 1.240 millones de euros. O sea, la cifra yo creo que es bastante significativa. Una media de 273 concursos mensuales, 11 al día si contamos los días laborables, el presupuesto medio 380.000 euros casi, el mayor presupuesto fueron 87 millones de euros, el concurso de mayor presupuesto. El de menor presupuesto, 1 euro. No sé si se podía hacer muchas cosas con ello. Vamos a ver, el 1 euro es del Festival de Ortigueira, del Ayuntamiento de Ortigueira, para no sé exactamente qué había que hacer y el presupuesto era 1 euro, pero bueno, me imagino que el que se lo llevó pagaría algo más. Y otros 61 concursos no establecen presupuesto. Fijaros que esto, pues lo que hablamos, y todos lo sabéis, es un volumen de inversión. No sabemos a cuánto llega exactamente porque es difícil, por Infoades se controla todo, pero se controlan los medios, o sea, es muy complicado, pero también es posiblemente el mayor volumen de negocio posible para empresas y agencias de publicidad y del sector, ¿no? O sea la evolución respecto al estudio, este es el tercer año que hacemos el estudio, lo hicimos la primera vez en el 2019, durante la pandemia lo dejamos y 21 y 22 lo hemos hecho. Aumentó un poco el número de concursos, pero bajaron los concursos de publicidad general y bajó el presupuesto. Insisto, es el presupuesto convocado, o sea, no invertido, nunca se puede hablar de inversión. Y luego, pues bueno, también aumentó el presupuesto de los concursos de publicidad general, ¿no? Que es, digamos, lo que más tiene que ver con la publicidad. Y bueno, pues por comunidades autónomas, ¿no? O sea, ¿quién convoca? ¿Dónde se convoca, ¿no? También distorsiona en este caso Madrid, es la cifra con mucho más superior. ¿Por qué? Porque sabéis que toda la administración estatal está en Madrid prácticamente, o sea, salvo excepciones, pero Andalucía es de las primeras regiones o comunidades más importantes. El mayor número de concursos, 142, es de publicidad, de campañas en general de publicidad, ¿no? O sea, le siguen digital, diseño y edición, y luego ya pues merchandising, medios, directa y lo que menos, pues eso, exterior, patrocinio. Por presupuesto, por servicios. En este caso, en cambio, el mayor presupuesto va a medios, 42 millones de euros presupuestados en concursos seguidos de los 26 millones de la publicidad general. El menor, pues veis que en exterior fue 1,5 millones nada más, o relaciones públicas 1.700.000, ¿no? Bueno, esto es un poco combinado, ¿no? O sea, por número de concursos y presupuesto, que veis que eso, medios no tiene un 10% de los concursos, pero es ese casi 40% del presupuesto, ¿no? O sea, que depende en muchos casos, por ejemplo, en publicidad directa también hay más presupuesto que concursos y en otros casos, pues en cambio hay muchos concursos con presupuestos pequeños. Esto sería, en este caso, por tipo de administración que tenemos. Pues, en principio, como veis,
Local es el mayor número de concursos, casi el 60% de todos los concursos y el 30% del presupuesto. Los ayuntamientos fueron de los más importantes, aunque fijaros que en presupuesto les supera las empresas públicas. O sea, empresas que son de todo tipo, gestionadas bien por ayuntamientos, comunidades autónomas o a nivel incluso estatal, ¿no? O sea que, y luego, pues bueno, los demás es bastante menor, ¿no? Destaca también, en tercer lugar, sería la comunidad autónoma, ¿no? O sea que es el 4% de los concursos, pero casi un 23% del presupuesto. Por tipo de administración, lo que hemos hablado, el mayor es de las empresas públicas, convocaron concursos por 43 millones de euros, local, los ayuntamientos 33 millones y las comunidades autónomas 25 millones. Vemos que el Estado, aquí en Andalucía, fueron solo 126.000 euros. Creo que era una entidad de puertos que pertenece al Estado, ¿no? O sea, no quiere decir que no se invierta aquí, pero que lo que hemos hablado, se convocan y adjudican en Madrid habitualmente, ¿no? Y los mayores concursos, estos son los mayores concursos a nivel estatal de medios, y aparece el primero de Andalucía, como ves, lo que hemos dicho, que es la planificación y compra de medios de la Consejería de la Presidencia de la Comunidad Autónoma, ¿no? O sea, 23 millones de euros. Estos son concursos que no es para hacer una campaña, habitualmente es para muchas campañas o muchas acciones en medios. Es el único que aparece entre los grandes a nivel nacional, ¿no? Sabéis que... Y los 10 mayores concursos de Andalucía, los de mayor presupuesto, ¿no? O sea, el primero es este que hemos hablado, el segundo ya queda bastante menos. Fijaros que destacan sobre todo de medios, es de medios también, en este caso de una empresa pública, los servicios de planificación y compra de espacios publicitarios, en prensa y radio por casi 10 millones, lo que hemos hablado también de publicidad directa, que es servicios postales, telegráficos, notificaciones del Ayuntamiento de Granada, que incluye mucho más allá de lo que es la pura publicidad, o sea que... Y poco más ya, o sea, el estudio a nivel nacional lo vamos a presentar en abril, o sea que esta es la primera vez que se hace la parte de Andalucía. Y bueno, pues ya digo, la FEDE sabéis que es uno de los trabajos que hace no solamente a nivel de informar, también tiene el observatorio de los concursos públicos, que en este caso colaborando además con otras asociaciones, ¿para qué? Para analizar muy bien el pliego de condiciones de esos concursos y que sean lo más, digamos, objetivos, abiertos a la participación y que realmente pues, los concursos por parte de la Administración sea una oportunidad para cualquier tipo de empresas, ¿no? O sea, y esto lo hacemos de forma trimestral. La información de completa del estudio, pues eso, lo podéis pedir a la FEDE sin ningún problema. También hacemos un informe muy interesante, que sobre todo a las marcas le interesa saber, que es la aportación de exterior a las ciudades. Porque, como bien decía antes Fernando, nosotros le estamos dando a la Administración pública una serie de soportes que luego el ciudadano se está beneficiando. Y eso para los anunciantes, a la hora de estar invirtiendo en exterior, también es un punto de referencia del beneficio que ellos aportan a las ciudades. Yo os pido que, bueno, a través además del presidente Salvador, podéis estar al tanto de todas las cosas que hacemos, pero también tenemos a disposición. Ese estudio se va a presentar en nuestras jornadas de publicidad exterior, que este año cumplen 30 años, que lo hacemos en Santiago de Compostela este año, a la que vienen además anunciantes, agencias de medios, agencias exclusivas de publicidad, fabricantes, y además tenemos este año un contenido tecnológico importante. Habíamos visto en la presentación también de InfoAdes cómo ha subido exterior, sobre todo la parte digital, que es muy curioso, que está casi a la par con la parte convencional, ¿vale? Con lo cual todo ese tipo de cosas nosotros lo tratamos. Entonces, bueno, yo creo que ahora viene la mesa redonda, ¿verdad, Salva? Así que fenomenal. Muchas gracias. ¿Qué valoración general hacéis de este informe y de la salud actual de la inversión publicitaria en España en general y, si podéis, también en particular en Andalucía? El informe me ha parecido, creo que aporta datos muy interesantes. Creo que sí que vamos en la senda de recuperación de inversión prepandemia. Desde el punto de vista de Puerto de Indias es algo diferente porque nosotros, la primera campaña de publicidad que se lanzó desde la marca fue precisamente en 2020, cuando había silencio publicitario, sobre todo en nuestro sector.
Y bueno, lanzamos nuestra primera campaña que se llamaba Una idea original y también porque creímos que fue el momento perfecto para intentar contagiar un poco de alegría y de optimismo. Y desde ese momento no hemos parado de invertir, nuestros niveles de inversión y nuestra apuesta de inversión sigue creciendo, no solo ya en Andalucía y en España, sino que cada vez en más países, estamos en más de 50 países y seguimos invirtiendo en muchos mercados clave para nosotros, como Reino Unido, México, Estados Unidos, y se hace todo desde aquí, desde Andalucía. Como noticia positiva en este año, pues hemos ido viendo que a lo largo de los últimos años, de la última década, a lo largo de las últimas crisis, la del 8, bueno, ya me pierdo entre tantas crisis, pero parece que los anunciantes van entendiendo pues, que las épocas de crisis pueden crear circunstancias que hacen aprovechar aún más la inversión publicitaria. En la presentación que hicimos en Madrid hicimos una mesa redonda en la que participaron distintos medidores del sector publicitario y en el caso de la ponencia de Nielsen planteó esto, que se consiguen mejores precios, se pueden conseguir mejores audiencias, incluso en estas épocas de crisis. Entonces, pues, creo que Puerto de Indias pues, es un claro ejemplo, ¿no?, que aprovechó esa circunstancia y es un tema pues, positivo que estamos viendo y que caracterizaría pues, la evolución que ha tenido la inversión en el último año. Yo creo que los datos están ahí y yo creo que efectivamente estamos en datos superiores, al menos en nuestro caso, y yo creo que también lo reflejan el informe a 2019, que es el último año, digamos, normal antes de la llegada de la pandemia. Yo creo recordar que cuando llegué a Canal Sur estábamos a mitad de 2019, estábamos, si no recuerdo mal y me falla la memoria, en una caída en el primer semestre del 30% y en el 2022 la cifra total de negocio de Canal Sur estuvo por encima del 20% con respecto a 2021. Yo creo que en ese sentido el informe así lo refleja. Ya entraremos en detalle de algunas cosas y de algunos datos que me han llamado la atención, pero bueno, contestando a tu pregunta, efectivamente, yo creo que el mercado está más recuperado, hay más alegría por parte de las empresas a la hora de invertir en comunicación y que también la pandemia en ese sentido ha sido para muchas de ellas una oportunidad para reinventarse, para apostar por otras formas de comunicación y por otras formas de llegar a su cliente final, y en ese sentido yo creo que los medios y los soportes tenemos mucho que ofrecer, mucho camino por delante, mucho que innovar y en definitiva tratar de ofrecer el mejor servicio, porque esto también ha cambiado mucho y no tiene en ese sentido nada que ver con lo que teníamos hace unos años. Esa prepandemia, ese año 2019, eran cifras históricas, lo hemos visto. En el 20 cae absolutamente. Y yo ahí quiero también hacer una reflexión y romper una lanza por lo que la FEDE ha comentado después con el tema de concursos publicitarios. Yo creo que en el año 2020, salvo excepciones puntuales y creo que muy bien planificadas a nivel estratégico, la inversión cayó. El sector público fue el que realmente pudo soportar y ayudó a las empresas del sector a pasar ese 20 que nadie se esperaba como venía. A partir de ahí, yo, además, a nivel personal, coincido plenamente con los datos de la mesa. Hay un crecimiento en un 21 y un 22 y la senda es esa, ¿vale? O sea que creo que es así. Y también es muy importante el dato que habéis reflejado sobre cómo Andalucía, con respecto al resto de España, crece por encima de la media y ya estamos en niveles del 19. Creo que eso dice mucho de nuestra región y de los profesionales que desde aquí trabajamos, ¿no? Andalucía, sí, la inversión desde Andalucía es superior al 2019, pero todavía al resto de medios les queda que recuperar un poquito. En torno a 260 millones de euros hablamos de los medios controlados. El único medio que está tirando al alza es todos los medios del ecosistema digital. Han crecido o se han invertido en este ecosistema respecto a 2019 300 millones más. ¿Por qué todavía no hemos llegado a 2019? En cifras absolutas, sí, porque en optimismo quizás sí.
y más. En cifras absolutas, hay un problema con los grandes players de televisión. Están teniendo serias dificultades. Los grandes players, no las televisiones autonómicas, que han crecido de forma muy importante, pero los grandes players de Mediaset, A3 Media, les está costando recuperarse, posiblemente están en una época de transición. No sé si conocéis que A3 Media ha cambiado su sistema de comercialización, pasa del GRP al CPM. Los canales de pago con la irrupción de DAZN y demás también están teniendo una evolución bastante negativa. Y bueno, pues decir que sí, las televisiones autonómicas en su conjunto tiran hacia arriba, y luego los pequeños canales nacionales que comercializa Pulsa también. Pero tenemos recorrido para crecer y tenemos que ser optimistas y llegar a recuperar esos 260 millones de euros. Creo que hace falta recuperar la alegría, y no solo como herramienta para solucionar los problemas a los que ya nos hemos acostumbrado también. Yo creo que esto nos ha creado al sector una capacidad de resiliencia brutal. Estos días lo estamos viviendo, ¿no? Con esos pequeños atisbos de otra vez crisis, fantasmas del pasado, y yo creo que todos estamos reaccionando, incluso también los anunciantes, con mucha más solvencia y consistencia respecto a nuestros planes. No nos ponemos tan nerviosos, estamos acostumbrados ya a todo tipo de crisis, alegría, oportunidades, por supuesto. Yo creo que eso es lo que tiene que instalarse, ¿no? No solo como una herramienta, sino que el sector tenga salud constantemente, ¿no? Y no se deje llevar por acciones puntuales o situaciones puntuales, ¿no? A este respecto, y también lo comentaba Pedro, hemos hablado de los medios estimados, cómo poco a poco se ha ido viendo como otros medios, Llanto Below, como el AIN y otros menos complicados o más complicados de medir, han ido subiendo su porcentaje de inversión. Es verdad que hay como una amalgama ahí de diferentes medios y soportes complicados de medir en muchos casos, y el trabajo que hace InfoAdex es brutal. Reitero la calidad de este informe para poder ordenar toda esa información de medios muy diferentes, desde buzoneo hasta temas de digital complicados de medir. Yo entiendo que hasta SEO habrá un poco de todo, ¿no? ¿Qué canales, medios o soportes publicitarios dentro de estos medios que, digamos, podemos llamar estimados, ¿no? En esta nueva nomenclatura de hace unos años, consideráis que son los más relevantes? ¿Podemos ordenar un poco esta categoría de estimados y darnos vuestra opinión sobre los canales y medios que son más relevantes para las empresas dentro de los medios estimados? En la tarta global de la inversión tiene más peso ya en los medios estimados que controlados, ¿no? Yo creo que es un dato en ese sentido bastante esclarecedor, porque al final de un montante global de la inversión de los anunciantes hay una cuota de mercado en ese sentido que está, entre comillas, estimado en base a una serie de información y a una serie de fuentes que me imagino que se manejarán en ese sentido, pero sí que de alguna forma, y desde el punto de vista nuestro como soporte o como receptor de una inversión, también nos tiene que hacer mucho que pensar a la hora de diseñar nuestras estrategias comerciales. Y luego, por otro lado, me llama también la atención el tema digital, porque es curioso que a nosotros todavía nos cuesta más desde el punto de vista del anunciante andaluz, y cuando digo anunciante andaluz no me refiero tanto ni a la administración ni a grandes empresas o a grandes anunciantes que puedan tener la razón social aquí en Andalucía, sino a otro mercado más local o más de proximidad, que todavía yo creo que sigue apostando de manera más clara por soportes convencionales. Y yo, más que de soportes, también hablaría un poco de que ya lo que es la inversión publicitaria y lo que es la planificación, yo creo que va mucho más allá de lo que es la compra que pudiera ser antes convencional, ¿no? Yo creo que al final el anunciante busca soluciones más llave en mano, ¿no? Soluciones también multimedia, en el que
se pueda equilibrar en lo que es la inversión tradicional en medios convencionales con otro tipo de propuestas más desarrolladas, más innovadoras, en el que el resultado final de una acción de comunicación sea el resultado de una acción o de un mix en el que pueda haber tanto publicidad convencional como otra serie de acciones especiales que puedan tener mayor notoriedad y puedan tener mayor impacto en su público objetivo. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando mucho en esa línea, ¿no? En ofrecer soluciones y propuestas multimedia 360 en el que realmente al final el anunciante pueda tener su elemento diferencial y pueda encontrar en el desarrollo de su estrategia de comunicación, pueda encontrar en nuestro soporte una solución adecuada. A mí también me ha llamado mucho la atención ese incremento o ese mayor volumen de inversión en medios estimados que controlados. Pero si realmente haces un análisis de tu día a día, y sobre todo de las agencias aquí en Andalucía, tampoco es tan raro. El cliente desde el 2020 lo que va buscando es esa captación directa y ese contacto y ese retorno de la inversión. Yo creo que esas herramientas que están contempladas como medios estimados dan respuesta a esa filosofía, ¿no? Al final todos van buscando la obsesión por ese contacto directo y todas las acciones que ahí vienen enumeradas y otras más que quizás están dentro de esos grandes grupos, pero hecho de menos dentro del listado, obedecen a ese tipo de acciones, ¿no? Y retomo con lo que decías tú antes, Pedro, con respecto al tema de la televisión. Yo creo que mucho de ese dinero de las grandes cadenas, de los grandes players nacionales, está en esa bolsa, ¿vale? No sé si completamente auditado o no, o recogido toda la inversión, pero te puedo garantizar que muchos de ellos, por experiencia propia, y seguro que muchos de los compañeros que aquí están piensan lo mismo que yo, ahí es donde está parte de ese dinero que las grandes televisiones nacionales echan en falta. Una de las cosas que vimos es que primero las empresas, estamos hablando de las medianas, tuvieron que adoptar una digitalización que a lo mejor pensaban hacerla en 5 o 10 años y lo tuvieron que hacer todo en un año. Y vieron también la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo hago yo que mi marca esté fuera? Si ahora mismo, por ejemplo, no voy a poder invertir en exterior porque no está la gente en la calle, o no voy a invertir en televisión porque además se me sale del presupuesto cuando tengo que digitalizarme yo. Entonces, el ámbito digital también se vio incrementado por ese tema. Pero luego, el tema de los otros medios, como pueden ser los influencers, por ejemplo, como puede ser eSports, que estaba también representado. Pero es que dentro de nada vamos a tener el metaverso, dentro de unos años también, que va a ser otro canal de comunicación, que ya existía en los juegos, por ejemplo, el tema de gaming. O sea, que cada vez vamos a ver más atomización de medios, con lo cual, claro, a la hora de hacer una estrategia de comunicación, un anunciante, lo que, como bien decías además, tiene que ver todo el escenario, cómo impacta, etcétera, etcétera, y eso se va a ver en el tema de la inversión. Los controlados ya sabemos cuáles son, pero los no controlados van a ser cada vez, yo creo, más atomizados. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, realmente son 18 medios o 18 técnicas de comunicación con el cliente. 18. ¿De dónde obtenemos esta información? De los propios anunciantes, los propios fabricantes. Trabajamos con un panel importante de anunciantes que hacen publicidad, representativo de todos los sectores. Y es sorprendente la facilidad con que se adaptan a todas estas nuevas tecnologías de comunicación con el cliente o de hacer publicidad. Ha sido, oye, este año queremos tener información de CTV, de la tele conectada, o de los eSport, o de los influencers. Nos lo han declarado. Lo tienen dentro de sus presupuestos de marketing. Lo tienen perfectamente reflejado. Y se obtienen estos crecimientos. Es verdad que estos medios, ahora mismo, tanto el branding content como los influencers, como los eSport, los tenemos en los no controlados. Quizás en un futuro los podamos tener como controlados. Pero es que están apostando por ello. Es que el otro día, en una comisión de la IAB de gaming, es que realmente ya ahí se están moviendo presupuestos muy importantes para estar ahí en esa red social, que además es generadora de contenidos para otros medios. Entonces, pues es lo que está ocurriendo y cómo se están adaptando. Luego,
Pues casos quizás muy puntuales. Hombre, es sorprendente, por ejemplo, que incluso en todo el proceso, estos 3 años de la pandemia, todo lo que tiene que ver con el patrocinio, tanto deportivo como el RCS, prácticamente no ha caído y sigue subiendo. Es cierto que se ha destinado mucho presupuesto, por ejemplo, de anunciantes a todo el tema de marketing social, pero este año el crecimiento en los deportivos, pues se están renovando contratos para varios años. Y algo que yo creo que todos estamos expuestos, el marketing telefónico. Vaya, se ha tenido que regular porque te podían llamar a las 12 de la noche. Entonces, pues realmente es así. En resumen, los anunciantes se adaptan, lógicamente, y creo que asesorados por sus propias empresas que trabajan para ellos de una forma muy rápida, a cualquier sistema, técnica, medio que te permita contactar con sus clientes. Lo comentaba en tu anterior intervención, que estamos en un momento también yo creo que importante, ¿no? Desde el punto de vista de podríamos llamar regulación del mercado publicitario, ¿no? Bueno, comentaba en el nuevo modelo por el que ya A3 Media está apostando y que probablemente veremos en septiembre cómo estamos los demás, del cambio del GRP por el CPM. Sabemos de la dificultad que hay, por ejemplo, en el tema digital, en el que no hay todavía una fuente oficial reconocida por el mercado que de alguna manera pueda homogeneizar todos los datos reales de todos los medios en ese sentido. En televisión hay una fuente oficial que es Kantar, que el mercado la da por buena y la da por válida. En radio hay el EGM con sus virtudes y con sus defectos, pero es un estudio que también se da por bueno. Sin embargo, en digital nos encontramos también en un momento en el que todavía, a día de hoy, no hay una fuente oficial reconocida por el mercado, que de alguna manera también dificulta a la hora de presentar tus fortalezas, presentar tus datos en ese sentido, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que en ese sentido este 23 promete cambios importantes, promete emociones fuertes y al final todo esto está también relacionado con todas las estrategias de comunicación y también con la capacidad que cada uno tengamos de llegar al anunciante. Nosotros desde Puerto de Indias tenemos una gran inversión en medios controlados, pero sí que hay una serie de medios no controlados que para nosotros son importantes. El tema del mailing, nosotros somos una marca con un producto que tiene una tasa de repetición muy alta, superior al 30%, entonces para nosotros es fundamental que nuestra consumidora nos pruebe y el mailing es algo que utilizamos mucho, el mailing físico, el envío de muestra de producto es algo fundamental. Al final nosotros somos líderes de la categoría de ginebras saborizadas y nuestra responsabilidad es hacer crecer la penetración de la categoría dentro del mercado. Entonces, para nosotros, por ejemplo, es una pata fundamental. Queda claro que la sociedad cada vez es más compleja y el sector publicitario como reflejo de la sociedad pues también comienza a serlo, ¿no? Y ese crecimiento de los medios estimados no deja de ser precisamente una muestra más de que las marcas están entendiendo que tienen que conectar con esa sociedad que es cambiante y donde van a proliferar pues, nuevos medios, ¿no? De forma constante. Cualquier soporte que conecte experiencialmente con una persona puede ser potencialmente un soporte publicitario. A ese mundo vamos, ¿no? Y creo que es interesante que medios como Canal Sur lo estén viendo también a la hora también de ser una plataforma donde poder desarrollar contenidos mucho más segmentados o marcas como Puerto de India en acciones más físicas, pero también al final el concepto es el mismo, conseguir ese one-to-one, ¿no? Un mundo dinámico, cambiante y donde la publicidad se está adaptando con la complejidad que eso supone a nivel de medición y a nivel de tener una foto pues, tan fiel como la que hoy nos compartís. Bajando un poco el terreno del debate a Andalucía, yo creo que es sabido y experimentado por todos los que estamos aquí, pues que profesionales andaluces nutren agencias, departamentos de marketing y comunicación de toda España, ¿no? Y su creatividad, flexibilidad y talento, bueno, es reconocido, ¿no?
Y también estamos viendo cómo Andalucía ya no solo no se queda a la zaga, sino comienza a tirar de la inversión publicitaria a nivel nacional. Yo creo que eso es un hito especialmente relevante. ¿Qué nivel de salud le veis a las empresas andaluzas y a las agencias andaluzas que trabajan en la tierra? Yo creo que en nuestra cifra total de negocio, el que pudiéramos denominar mercado local y de proximidad 100% estará en torno al 35% de la cifra total de negocio. Cuando digo local y de proximidad me estoy refiriendo a la pequeña y mediana empresa radicada en las diferentes provincias de Andalucía, que yo creo que tienen ganas de invertir, que tienen ganas de hacer cosas. Es verdad que es un mercado que es de mucho pico y pala, porque muchas de estas empresas, por estructura y por capacidad, no disponen tampoco de equipos especializados en la materia, con lo cual ahí se hace, la verdad, yo creo que un trabajo y requiere mucha atención y mucha constancia a la hora de trasladar las bondades que tiene o lo que puede reportar a su negocio una inversión en comunicación a través de cualquier medio y soporte. Y bueno, yo creo que en ese sentido goza de buena salud. En nuestro caso, el 2022 ha sido un buen año, ha crecido de manera importante con respecto al 21 y llevamos del 23 está siendo la misma tendencia, al menos en lo que es el mes de enero y febrero. Es verdad que febrero el dato pudiera estar un poco desvirtuado porque, por ejemplo, hemos tenido el Carnaval de Cádiz, que para nosotros es un hito importante desde el punto de vista de la comunicación, que el año pasado, como sabéis, no fue en sus fechas habituales, sino que fue en el mes de junio, y con un concurso un tanto más descafeinado que en una edición normal, pero bueno, desde luego lo que son los 2 primeros meses del año, la tendencia sigue siendo positiva. Creo que el cierre de febrero estamos también creciendo en la cifra total de negocio en torno al 18% con respecto a los 2 primeros meses del año pasado, y bueno, y las previsiones de este mes de marzo como en primavera son también bastante positivas. Como agencia andaluza 100%, coincido con lo que dice Juan. Creo que la salud es buena, creo que hay alegría, creo que va a seguir siendo así, pero creo que también tenemos que hacer una reflexión, y vuelvo a los datos del estudio, ¿no? Hemos visto todos cuáles son el top 10 de anunciantes andaluces. Creo que prácticamente ninguno de ellos se lleva desde una agencia de Andalucía. Creo que eso es un tema importante y que ha de hacer reflexionar primero a ese talento que está aquí, por supuesto, y que trabaja no solo para Andalucía, sino también para el exterior, pero también a los anunciantes, ¿no? O sea, si ese talento está aquí, ¿por qué no cuentan con él a la hora de aconsejarse o dejarse asesorar en sus estrategias de comunicación? Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Al final vemos números que serán, creo, 107, 108 millones de euros, una media por anunciante de 86.000 euros. Creo que aquí muchos de los que estamos no tenemos tantos anunciantes de ese perfil. Sí que es cierto que hay concursos importantes y anunciantes grandes que te suben el presupuesto hacia arriba, ¿no? Pero la realidad del mercado andaluz no es 86, es un importe mucho menor, ¿vale? Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar desde la asociación, desde la nueva asociación o la unión que queremos desde Sevilla aunar con toda Andalucía, ¿no? Con todos los profesionales de Andalucía, y también por parte de los anunciantes, ¿no? Que nos reciban, que sepan que desde aquí se hacen las cosas y se hacen las cosas bien. No te lo digo a ti, ahí veo que está mirando Ana, pero lo digo en general, porque al final creo que esa realidad la sufrimos todos, ¿no? Las empresas van bien, ahí están los números, ese crecimiento es gracias a lo que los anunciantes andaluces invierten y a lo que las agencias creativas, digitales, de medios, etcétera, etcétera, desarrollamos nuestro trabajo. Pero los grandes se nos escapan y esto es un tema que ha ocurrido siempre, ¿vale? Y creo que ahí es donde hay que poner el foco, no solo en este 23, sino de aquí a un medio plazo.
Nosotros sí que apostamos por Andalucía. Andalucía, aparte de ser el sitio donde ha nacido Puerto de Indias y donde continúa estando, donde se continúa produciendo el 100% del producto que se vende en todo el mundo, Andalucía es una región clave para nosotros a nivel de ventas. La inversión que se hace tanto en digital como en exterior, que son nuestros dos principales canales, Andalucía se lleva la mayor parte de la inversión de nuestro mix de medios. No solo por el consumidor andaluz, sino porque Andalucía tiene otras casuísticas, por ejemplo, población del resto de España que viene aquí en verano de turismo. Entonces, nuestras campañas de verano en exterior no llegan solo al consumidor andaluz, sino que llegan al consumidor de otras áreas que también son clave para nosotros. Y bueno, creo que lo hemos visto con los datos, que el crecimiento, la senda del crecimiento que tiene Andalucía y los soportes que hay en Andalucía es muy positiva y creo que es fundamental a nivel nacional, no solo regional. Hay que ser optimistas, cierto. Hay que luchar por este sector, que es en el que trabajamos y del que vivimos. Pero la verdad es que hemos comenzado el año 2023 con el ánimo un poco decaído. Yo siento decirlo. El mercado en enero se ha mantenido muy plano, pero es que las previsiones para febrero son peores. Es que hablamos, y por poner el ejemplo, que además está más controlado, de la televisión con carácter general, porque sé que las televisiones autonómicas sois unos campeones, vais creciendo de forma muy importante. Pero es que hablamos de caídas del 14% en televisión en el mes de febrero. En el mes de febrero, Eso es lo que se está obteniendo ahora. Bueno, que quizás se suaviza en torno del 10%, pero es así. Marzo parece que ya se empieza otra vez a tener un poco más de vidilla. Pero es que nos toca un año que para algunos medios va a ser positivo, porque hay 2 procesos electorales. Y es verdad que para exterior va a ser positivo, para otros medios no tanto. No tanto, porque al final, y eso lo conocemos históricamente, hay anunciantes que se retiran de la publicidad para no compartir con las campañas electorales, para que no se les identifique. No sé por qué, pero así ocurre, no en exterior. En exterior sí que se publicitan. Yo en el caso de los grandes operadores de televisión creo que están afrontando un cambio trascendental en su estructura. Recientemente hemos estado con algunos de los operadores y con todo el tema de la televisión conectada. Supongo que, una vez todo esto se vaya asentando, se vayan organizando las nuevas estructuras, las nuevas formas de comercialización, pues yo espero que el tema pues tienda otra vez a lo positivo. A ver, estamos en las circunstancias en las que estamos, pero somos un sector, el sector publicitario es un sector, disculpad, súper dinámico, es un sector muy innovador, somos pioneros en muchos temas de data science, de machine learning, de inteligencia artificial. Nos las hemos visto con situaciones muy complejas y al final tiramos para adelante, sobre todo por la tremenda creatividad del sector publicitario, en mi opinión. Entonces, yo entiendo que el principio de año pues está bastante plano por la inestabilidad, lógicamente, que tenemos, por las distintas circunstancias que vienen ya ocurriendo y que se han generado recientemente, pues como el tema del Silicon Valley Bank y tal. Pero vamos a esperar un poquito y yo creo que es que tenemos que estar ahí y los anunciantes tienen que estar ahí y hay que seguir invirtiendo porque es por el bien de todos, es por el bien propio, el bien del sector y que es difícil generar esos recursos, sí, pero hay que generarlos y hay que tirar para adelante y yo creo que sí. Nos han preguntado por el estimado, creo que me estoy adelantando a una pregunta, pero el estimado cierre 2023, pues esperamos que al menos sigamos en la línea del PIB, que a ver cuál es el PIB, pero que no resultemos al menos mucho más perjudicados que otros sectores como nos pasaba hace tiempo. Entonces, yo intento ser optimista dentro de lo... A ver, dentro de mi negatividad,
Yo creo que el año va a ser positivo y que al final el crecimiento del sector publicitario estará, como decía Patricia, en el entorno del PIB. O sea, podemos hablar de entre un 3 y un 5%, casi con toda seguridad, que va a crecer el mercado publicitario. Pero lo que es cierto es que no existe una estabilidad para decir esto. Tendremos meses buenos, meses malos, meses buenos, un poco como ha ocurrido a lo largo de 2022. Que es verdad que hay muchos dientes de sierra y hay meses muy buenos y luego hay meses no tan buenos, pero luego, por otro lado, al final yo también lo que veo y observo es que, por ejemplo, llevamos escuchando año y medio, casi 2 años, en la caída del consumo, el consumo va a caer, se va a desanimar, esto se va a ralentizar, pero yo lo sigo viendo todo lleno, lo sigo viendo movimiento en el consumo a tope, vas por donde vas y en restaurantes, hoteles. El fin de semana pasado yo estuve en Málaga y está a tope, Sevilla está a tope y eso que se viene de alguna manera anunciando durante muchos meses, durante mucho tiempo, la verdad es que yo no termina de llegar y los datos también de turismo también están ahí, ¿no? Y por otro lado, es cierto que este año tenemos 2 ciclos electorales, que eso evidentemente ralentiza no ya solo parte de la inversión de la administración pública. Nosotros, a Dios gracias, aunque pueda parecer lo contrario, hemos conseguido diversificar bastante en ese sentido y ahora mismo en nuestra cifra total de negocio, la cifra o el porcentaje sobre el total de la administración, no tengo el último dato, pero la última vez que lo veí, que sería en torno a noviembre del año pasado, estaba en torno al 6-7% sobre el total de la cifra de negocio, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, hemos conseguido diversificar bastante bien, digamos, todo lo que es nuestra estrategia de comunicación para no tener tanto peso en ese sentido que luego nos pudiera afectar de manera importante en el dato final en estos años que al final, cuando no es municipal, es general, y cuando no es autonómica, y raro es encontrarte un año que no hay un ciclo electoral, ¿no? Con lo cual, y concluyo, yo soy en ese sentido optimista, ¿verdad? Que nosotros, de una manera prudente, en nuestra proyección de objetivos, hemos apuntado un crecimiento de 5% para 2023 y, bueno, yo creo que tenemos que ser optimistas en ese sentido, ver la botella medio llena y, bueno, y seguir trabajando para conseguir los objetivos. Pues sí, todo lo que tiene que ver después de haber salido de la pandemia, después de haber salido de estar en casa sin poder salir, se ha disparado todo lo que es estar fuera de casa y consumir a ese nivel, de verdad, pues lo que el cuerpo aguante y mientras haya dinero. Sí. Hay sectores y sectores. Yo hace poco, con uno de nuestros socios, que tuvimos una reunión con las agencias, me decía, está siendo raro este año. O sea, raro, no dice raro, porque es verdad que los 2 primeros meses han estado ahí tal y cual, dice, pero ahora nos están entrando cosas de golpe, ¡pum! Entonces, esa inestabilidad que la hemos llevado viviendo, no por la pandemia, porque también, Patricia, como mencionabas, en 2008 también pasó. Sí que yo creo que incluso en las estrategias de marketing ya se contemplan, dice, bueno, antes hacíamos estrategias, yo vengo del mundo del anunciante, hacíamos estrategias de marketing a 5 años, a 6 años. Ahora ya se acortan. No dejas pensar a 5 años, pero a nivel presupuestario se acortan. Y se atomizan. Me explico. No me centro en televisión solo, no me centro en radio solo, no. Voy a ver todos los canales existentes y si no existen incluso hasta lo creo para poder llegar a mi consumidor. De ahí el tema de la inversión. Entonces, el tema digital está subiendo y va a seguir subiendo, porque cada vez todo es más digital. Con el tema de la televisión, lo que decíais, está en la programática que va a entrar en televisión, con el tema del CPM ya están diciendo el tema. Por otro lado, las plataformas de VOD, pues también están cambiando incluso sus modelos. Tenemos la amenaza de Netflix de poner publicidad en Europa, todavía no está. O sea, todos esos modelos están cambiando, con lo cual, por un lado, se nos junta la coyuntura contextual de crisis y de todo esto, de cambios de consumo, pero por otro lado también la tecnología. Y yo creo que aquí, tanto agencias, o sea, todos los actores del ecosistema,
Agencias que al final las agencias y los medios son los partners también para los anunciantes. Tienen que estar al día, tienen que perderle el miedo a la tecnología. La tecnología es una herramienta. Y ver cómo puedes optimizar todas estas estrategias que tienes. Y yo creo que estoy siendo positiva. Antes que un compañero me preguntó, ¿cómo lo ves? Digo, hombre, crecimiento sostenido. Esto no es FUM, es un crecimiento sostenido, pero yo creo que vamos a tener ese crecimiento sostenido. Y además este medio, el sector publicitario, es el sector de la creatividad por antonomasia. No la creatividad solamente a la hora de hacer una campaña, sino la creatividad a la hora de crear estrategias nuevas. Con lo cual, desde la FEDE, para nosotros, vamos, es un buen año y yo espero que siga siendo un buen año a final de año. Al final, nuestro sector, creo que si por algo se define es por la adaptabilidad y la resiliencia, y todos esos cambios que existen, creo que para ninguno de nosotros son algo nuevo. O sea, ya es parte de nuestro día a día. Lo tenemos tan internalizado que lo asumimos. El desarrollo de nuevos canales, esa omnicanalidad, el planteamiento de los retos de la coyuntura del mercado televisivo con los nuevos players que puedan entrar, como bien dices tú, creo que eso cualquier profesional del sector de la publicidad lo tiene tatuado y lo asume como algo novedoso, pero diario, ¿no? Creo que esa es la realidad. Y hago una reflexión, probablemente cualquier plan que estemos desarrollando, cualquiera de los profesionales del sector que estamos aquí hoy, no tienen nada que ver con lo que se hizo hace 3 años, absolutamente nada que ver. Y el cambio ha sido natural, ha sido continuo, ha sido constante, nos hemos adaptado y los clientes nos lo han solicitado o nosotros hemos sido proactivos en el planteamiento de esas nuevas estrategias para llegar al final al consumidor, que es lo que todos buscamos. Y se ha hecho con naturalidad, con lo cual yo creo que esa va a ser la tónica, porque es la tónica que el sector lleva, pues me atrevería a decir, en los últimos 10, 15 años. Es la realidad. La única certeza es la incertidumbre, eso creo que queda claro. No tenemos miedo a ese gran apocalipsis que siempre se anuncia, también es cierto. O sea, confianza también en nuestra capacidad, en nuestra creatividad, tan propia también de esta tierra, lo cual nos da una oportunidad suplementaria a las agencias, a los profesionales de aquí, que tenemos ese, creo que, 2 por en creatividad, por estar en el sector en el que estamos y porque aquí nos hemos criado en este entorno de incertidumbre y de gestión constante de recursos limitados. Por lo tanto, tenemos preinstalado un sistema operativo para situaciones como esta, lo cual a las empresas locales y a los profesionales de la publicidad en Andalucía nos da un extra de competitividad. Muchísimas gracias, Mario, Elia, Juan, Patricia, Ana, Pedro, por estar aquí. Muchísimas gracias a CaixaForum por habernos permitido estar en esta sala y en este espacio privilegiado, a EPS, InfoAdex, la FEDE, y muchísimas gracias a todos por asistir a esta mesa redonda.